Pero quizás para ir cerrando y charlar con ustedes acerca del voto en el exterior. Estamos ya a menos de 40 días para la fecha límite que dio el Tribunal Supremo Electoral, que es el 5 de agosto, para concluir con el registro de los salvadoreños que quieran votar desde el exterior. De acuerdo a los últimos datos, pues la cantidad de salvadoreños que han solicitado inscribirse es bastante marginal, muy risible para la cantidad de salvadoreños que vivimos fuera del Salvador. ¿En qué crees que está el fallo, Ulises? Ay, ya me estás queriendo complicar la vida, vos. No, 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 yo solamente No, no, mira, no, o yo le sea, pregunto a Daniel. no, mira, Ah, Ulises. yo me baso nada más a datos, a información que se está dando, ¿no? Yo creo que este anuncio eh, del voto del exterior ha sido una lucha larga, ¿verdad? De tanto de esas mismas organizaciones que hemos estado hablando nosotros, ¿no? Que han estado queriendo apoyar el esfuerzo, como también en este caso, hay que darle lo que es de César, ¿no? De la fracción del FMLN, le ha dado mucho impulso a este voto en el exterior, ¿no? Um, Ahora, se dieron muchas tardanzas, ¿no? En este proceso. Yo no sé si tan que muchas de esas tardanzas ahora estamos pagando el precio de estas cosas, ¿no? Esta legislación tenía que salir los primeros días de enero para tener un buen margen, ¿no? Pero no salió a tanto a tiempo que ahora estamos pagando los costos, ¿no? Bueno, digamos que Ahora, de parte, ahora, el punto no giró en la tardanza en cuanto a la aprobación, sino a la asignación de fondos de por eso, presupuestarios. pero eso viene incluido también, por ejemplo, y decirlo, por ejemplo, con la tardanza, y creo fue un juego mucho de la derecha, ¿no? En cuanto a detener esto. Yo te digo, hace como 2 años, 3 años, vino el magistrado Walter Araujo, ¿no? Y tenemos ahí una conversación, un grabado de él, ¿no? Donde él decía, y lo dice ahí claramente, que su partido básicamente nunca le interesó el voto en el exterior, simple y sencillamente por el hecho de que ellos no tenían los cálculos, que los cálculos que a ellos les salían eran equivocados, ¿no? Entonces, ellos no les interesaba darnos el voto o el derecho a nosotros por una mezquina mal cálculo que ellos tenían. Entonces, y lo vimos también ahora para esta legislación, no aprobaron los fondos a última fecha y bueno, y tenemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo lo que he oído y lo que puedo leer y ver con los números que creo que están dando 10 DUIs diarios, ¿verdad? Y querer dar 10 DUIs diarios a ese ritmo no creo que vas a ¿cómo se llama? A lograr muchas cosas. Aparte de otras cosas que personalmente que yo tengo, ¿no? En cuanto al voto del exterior. ¿En qué crees que está el fallo, Daniel? ¿En qué falla este sistema? Digamos, ya se aprobó el voto para los salvadoreños desde el exterior, pero ¿por qué falla? ¿Por qué no se ha dado un registro masivo de salvadoreños? Bueno, hay que considerar el aspecto político. En El Salvador se mueven muchas cosas a partir de los intereses políticos. Ya Ulises decía, Arena estuvo 2 décadas en el poder y nunca impulsó realmente el voto en el exterior. Al contrario, su posición fue hostil, ¿verdad? En ese punto. Luego el FMLN abrazó esa bandera del voto en el exterior, pero yo recuerdo la primera vez que después del triunfo electoral de 2009, y eso lo escuché con mis propios oídos, cuando dijo Sigfrido Reyes que había que revisarlo bien despacio porque posiblemente era inconveniente. Eso lo dijo él en la embajada, ¿verdad? Entonces, parece que también el frente estuvo así un poco indeciso inicialmente porque como ya era otro rol que jugaba, ¿verdad? Ya no era realmente necesariamente de la oposición,
fue promesa del presidente Funes, pero igual, ¿verdad? Ya él que tenía que perder después de haber sido elegido. Entonces, al final, con todas las presiones, el acercamiento de las próximas elecciones, los compromisos y todo lo que hubo, pero se pasó el voto, ¿verdad? Con todo y las discusiones que nunca se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y lo que señalaba Alejandro hace un rato, que aún hasta el último momento, pues hubo posiciones hostiles en contra del voto en el exterior de parte de la derecha tradicional. Pero ¿crees que el procedimiento para hacer, digamos, A eso voy, a eso voy. apropiado realmente? Luego viene la dilatación con los fondos, que eso afectó, porque estamos hablando de tiempos. Si esto se hubiera aprobado en 2010, creo que en este momento no estaríamos ni siquiera hablando del tema, porque ya incluso hace unos 2 años o más hubiéramos tal vez no votado, ¿verdad? Yo soy partidario de que quizás hay que pulir bien el proceso presidencial antes de pasar a la de diputados y alcaldes y quizás revisarlo, pero eso es harina de otro costal. Siento que en los tiempos se ha fallado. Luego se falló en los tiempos y se aprueba la ley y la disponibilidad de recursos, ¿verdad? Y luego que se consigue que pase un poco, pero no tenés la estructura, no tenés el personal, no tenés los equipos. Entonces, y esto que va a ser solamente un proyecto piloto. Al final lo que va a pasar es eso, si estamos dando un promedio, se está dando un promedio de unos 10 DUIs diarios, multipliquémoslo eso por 5 días, son 50 en 200 más o menos al mes, 200 fracción por cada consulado, estamos hablando de que ni siquiera vamos a tener unos 50,000. Apenas podemos registrar a un cantón, digamos, un cantoncito. Bueno, y pues sí, imagínate, y luego tenés las otras trabas, de que tenés que registrar, tenés que manejar. No me vas a poner ahí de que yo dije 10, o sea, no sé, me imagino. No, estamos, un estimado, ¿verdad? Estamos hablando de un estimado, en base a lo que se maneja. Entonces, y estamos viendo también de que, si, vaya, el caso mío, yo saqué el DUE en El Salvador, tengo que volverlo a sacar acá. La alcaldía de mi pueblo, que es una de las más deficientes, Santa Rosa de Lima, bueno, no sé ahora con la nueva administración, pero por lo menos hace un año y medio que yo fui a sacarlo, era de las alcaldías más deficientes, me tardé prácticamente hasta las 2 de la tarde, desde la buena mañana, para obtener el partido de nacimiento. Entonces, estamos viendo de que hay un montón de trabas, ¿verdad? Hay un montón de trabas burocráticas que impiden que las personas se documenten. Y luego si se documenta y lo saca aquí y anda en El Salvador el día de las elecciones, no puede votar allá, y si lo sacó allá y está acá en el periodo de mandar su voto por correo, tampoco puede votar. Entonces, siento que no se han agilizado los mecanismos y va a ser un fiasco, lamentablemente, este primer ejercicio. Ojalá que para la próxima, pues, se mejore, ¿verdad? Se hablaba de un presupuesto de 20 millones de dólares. Imagínate cuánto va a costar cada voto. Pero ahorita ya tenemos problema de tiempo. Tiene que, tal vez si lo entienden, se lograría un poquito más, pero yo no veo realmente que en estas elecciones que vienen haya un número significativo de votantes. Eso. O sea, yo difiero un poco, o sea, yo creo que nosotros no teníamos que haber peleado, en primer lugar no teníamos que haber peleado por ganarnos el voto en el exterior, sino ya es un derecho que deberíamos de tenerlo, ¿no? Lo otro es que la realidad de nuestra gente es otra, hombre. Aquí alguien te saca el DUI no porque va a ir a votar, no, sino que aquí es una obligación porque con ese DUI puedes inscribir a tus hijos en la escuela, con ese DUI puedes ir a la ¿cómo se llama? A llevarlo a la clínica, con ese DUI es tu identificación por un momento, lo menos que la gente quiere, y eso yo lo percibí por lo menos en el primer TPS que me llamaron a colaborar, la gente no estaba interesada en votarnos.
Entonces yo creo que aparte de eso, yo creo que los partidos políticos deberían de haber estado ya aquí haciendo, ¿cómo se llama? Atrayendo a la gente también para que voten. Eh, Aparte de que la gente, o sea, la gente que va a decir, no, miren, yo quiero votar, pero vas a saber, bueno, tengo que gastar $35 aparte de lo otro que tengo que gastar $35 para ir a sacarlo y esperar que con este nuevo proceso, esperar que te, ¿cómo se llama? Porque aquí vos solo, lo que están haciendo es una maquila, ¿no? Vos vas, te inscribís y te lo mandan en un mes y medio, no sé cuánto es el periodo, o 2 meses, ¿no? Entonces, no es que te lo van a dar Bueno, pero hay que mencionar esto. Antes en los anteriores gobiernos, pues se emitían en los consulados. Pero una vez llegó este nuevo gobierno, en el 2009, se procedió a hacer una reforma del RNPN y cuando terminó el contrato, pues en la nueva ley se le quitó esa función al RNPN o al Ministerio de Relaciones Exteriores para que pudiera emitirse el DUI en los consulados. Entonces, de alguna manera hay que mencionarlo. No, Giovanni, no, para corrección, nunca se han emitido los DUIs dentro de los consulados. Si vos te recordás, no sé si vos estabas en el área, pero el DUI centro que existía en nuestra jurisdicción estaba completamente separado en dos edificios completamente distintos. No, correcto, pero el documento te lo emitían, digamos, el mismo día que hacías el trámite, te lo emitían. Sí, pero el responsable era siempre y sigue siendo el mismo RPN. Ahora, lo que yo tengo entendido es que con esta nueva recomposición lo que está pasando es que el gobierno, Cancillería, digamos, le está prestando un cuarto al RNPN. Los empleados, tengo entendido yo, son del RNPN, allí dentro del consulado. Son dos jurisdicciones, o sea, ahora metes en, logísticamente yo creo que, yo tengo rato de no ir al consulado, pero me imagino que metes en más lío a la gente que va pues a sacar el pasaporte y también va a sacar esa onda del, ¿cómo se llama? Del DUI. No sé, la verdad no sé cómo lo están manejando, pero son dos entidades completamente distintas y siempre lo han hecho. Ahora, lo que tú estás diciendo es, el problema no es de este gobierno, el problema es de los gobiernos anteriores con el tipo de, ¿cómo se llama?, de contratos que habían hecho ya con las compañías anteriores. Eso fue lo que vino a arruinar y por eso es que se cerró todo ¿cómo se llama?, los DUI centros. Si vamos a aclarar las cosas, yo creo que hay que aclararlas bien porque hay mucha confusión, porque el cierre de los DUI centros se lo quieren achacar a este gobierno. No, este es el gobierno que pagó el pato, que yo lo veo así, ¿me entendés? Porque justamente cuando termina el contrato de ellos, y es donde se decía que la nueva empresa que lo quería emitir, quería cobrar arriba de 121 dólares por DUI. Entonces ahí viene el tiro en el encoge, donde esta administración, entiendo, tuvieron que llegar a un acuerdo y a una negociación para mantener los mismos precios. Claro, digamos, el procedimiento es que se maquilan en El Salvador. El problema es que, por ejemplo, si estamos a menos de 40 días, yo tengo un DUI registrado en El Salvador y quiero, por ejemplo, votar en el exterior, ya no estoy a tiempo porque tengo que hablar por teléfono, hacer una cita en el DUI Centro. El DUI Centro me autoriza para ir dentro de 30 días. Llevo mis documentos, presento todo, pago los 35 dólares y tengo que regresar 2 semanas después a traer el documento. Estamos hablando de 45 días y después tendría que irme a registrar al registro que se ha habilitado para salvadoreños en el exterior. Prácticamente pues ya nos está en tiempo. Yo creo que vos sos bastante optimista. ¿Soy qué? Bastante optimista de cómo lo planteaste. O sea, estás asumiendo de que no va a haber trabas con los documentos, estás asumiendo que la cita va a ser exactamente dentro del marco de 30 días, ¿verdad? Y estás asumiendo que todo se va a manejar bien. Pero antes de eso yo quería recordar algo.
Y yo creo de que sí fue una falla del actual gobierno el habernos dejado por más de un año, si no me equivoco, sin la emisión del DUI en el exterior. Y no estamos hablando de 2009, recién inició el gobierno, sino que estamos hablando, creo, el año siguiente. Entonces, si vos sos un buen administrador, lo primero que tenés que tomar en cuenta es la continuidad del servicio. No puedes cortar y dejar en el aire a los usuarios, que fue lo que sucedió en este caso. Bueno, es que terminó el contrato, realmente terminó el contrato. Pero si no iban a renovar el contrato, ¿qué es lo más lógico que tenían que hacer? Haber arreglado para de alguna manera mantener la emisión del DUI. Bueno, como decía Ulises, o sea, ¿cómo podrías mantenerlo si te cobran $125 por cada DUI emitido? No podías estar subsidiando $70, digamos. No, es que yo no me estoy refiriendo a mantener la compañía, me estoy refiriendo a haber tomado las medidas antes de cerrar el DUI centro. Yo siento que sí fue una falla del actual gobierno. Ahora, el tipo de contrato que existía con la empresa esa, sí, lógicamente era bastante abusivo, como se hicieron algunos otros contratos. Tengo entendido que incluso el mismo consulado lo rentaron a un precio extraordinario, ¿verdad? Por un periodo largo, y hay que ver pues ahí si alguien nos echó dinero a la bolsa, ¿verdad? Podría ser un buen caso de investigación. Entonces, hay que dejarlo en la fiscalía. Cabal, pero volviendo al punto, ¿verdad? Han habido problemas de esa naturaleza, y el hecho de que se registre, yo lo veo bien en un sentido, pero también en el otro deja de lado a toda la gente que obtuvo su DUI antes. Hasta donde yo sé, no son incorporados automáticamente en algún padrón de salvadoreños votantes en el exterior los que ya tenían su DUI con anterioridad. Entonces, como decía, en esta oportunidad ya no fuimos así, fue una especie de ensayo. Desgraciadamente no va a dar el número de votos que hubiéramos querido. Primeramente, pues hubo falta de disponibilidad del gobierno anterior, porque ellos sabían de que no tenían trabajo con la gente. En este otro caso, pues yo pienso que fue una cuestión también de negligencia, ¿verdad?, de parte de las autoridades actuales, y al final no se anticipa que no va a ser tan grande el número. Vamos a ver si el impacto sí es significativo. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña muestra. Estamos 3 salvadoreños en el exterior. ¿Quién ya en el 2009 se registró para votar desde el exterior? Yo no. No, yo tampoco. ¿Qué pasó? Vos ya te registraste para votar desde el exterior. Yo lo saqué en San Miguel y se me hace muy difícil cambiarlo. Entonces, un poco esto es lo que sucede, digamos, con la comunidad de salvadoreños en el exterior. Entonces, no, pero yo voy a hacerte la aclaración. O sea, yo tengo mi razón porque yo no me he querido entrar en este proceso, ¿no? Y es a título muy personal, ¿no? Pero yo siento y estoy en contra, por ejemplo, de algún punto en cuanto a la ley, de que yo no le tengo que decir a mi gobierno de que yo quiero votar aquí en el exterior, porque aparte de todos los requisitos de sacar tu DUI y todo eso, también tienes que llenar un documento que vos decís que yo quiero votar. Vea, yo lo siento mucho, Giovanni y Daniel, pero yo no le tengo que pedir permiso al gobierno o decirle si quiero votar o no quiero votar. Es mi derecho, es mi deber como salvadoreño, ¿no? sí, pero estás en el exterior. ¿Cómo podría darse cuenta, por ejemplo, el Estado de que estás en el exterior? Obviamente. Una vez que vos cambias tu dato al RNPN, eso entra a la base de datos a la madre del RNPN. Entonces ellos saben de quién soy yo en ese momento. Ese DUI que yo tengo, yo lo único que tengo que hacer es cambiar mi dirección de mi residencia. Es como que si estuviera yo en San Salvador y yo tengo mi DUI de la Libertad, digamos, de Merliot, y me voy a vivir a San Miguel, yo tengo que cambiar mi residencia, porque si no, el día de las elecciones me tocaría salir volado ese domingo para Merliot para poder ir a votar en la zona que a mí me toca votar.
Eso es lo que está pasando Pero con el digamos voto. que ese podría ser una diferencia procedimental, un procedimiento que, digamos, en un futuro podría irse adoptando. Para ser la primera vez, pues lo importante es que se aprueba de alguna manera o se habilita el derecho para poder votar desde el exterior. Digamos que ya eso es ganancia. Ahora, el otro punto es el grado de interés. Yo, por ejemplo, vivo con otros 3 salvadoreños en el exterior, familiares, que tampoco se han registrado y no muestran interés por irse a registrar. Entonces, parecería que como que no hay tanto interés. Ahí es una falla de, bueno, no necesariamente, pero hay bastante falla de los partidos. El gobierno no puede tener tentáculos en todos lados para motivar a la gente a que saque su deuda. Quienes viajamos seguido a El Salvador, pues sabemos que lo necesitamos, ¿verdad? Quienes pensamos retirarnos allá, sabemos que lo necesitamos. Pero mucha gente ya se desconectó en alguna medida del país y cambiar eso es un reto enorme. Se puede todavía bregar con un gran número de salvadoreños que estamos afuera, se puede trabajar, pero ahí ya son los partidos los que, a mi juicio, ¿verdad? Los que tienen que hacer la mayor labor. Y en este momento, creo que en la plática anterior te decía, quizás un partido es el único que tiene estructuras por casi todos lados. No digo que puede accesar a todos los salvadoreños, ¿verdad? Pero de ahí los demás están cortos en ese aspecto. No, pero estás hablando de dos cosas diferentes, Daniel. Uno es el voto, el derecho al voto en el exterior. O sea, yo aplaudo la iniciativa y bueno, y todo eso. El otro es ya el momento de una campaña electoral, ¿no? Que, que la gente tiene que motivarse, que tiene que haber una concientización política para que los 3 amigos que viven o parientes que viven con Giovanni, por ejemplo, a mí no me tiene que motivar, pues. O sea, yo voy a ir a votar a El Salvador y si puedo ir a trabajar, ¿me entendéis? Voy a ir a trabajar, pero mi voto está mi voto. Eso no es discusión, ¿verdad? Para mí es cómo hacer trabajo, por ejemplo, de poder decirle a los 3 familiares de Giovanni, mire, o sea, necesita alzar su voz a través del voto. Pero eso ya yo creo que ese ya es otro momento, pues ya es otra cuestión. Ahora, lo que estamos discutiendo nosotros es el proceso de la documentación No de será, los no sé, salvadoreños. no sé si de repente puede ser un desencanto total, digamos, con la política, con la clase política salvadoreña. Es decir, si el salvadoreño que vive en El Salvador siente apatía por participar en un proceso político, con mucha más razón el salvadoreño que está alejado y que de alguna manera está desconectado de la realidad nacional. Es que Giovanni, Dale. es que ahí yo creo que es donde estamos midiendo las cosas, lo estamos poniendo en un desbalance, ¿no? Una cosa es, si vos me preguntas a mí, mira, ¿vas a votar? Yo te voy a decir que sí, ¿no? Pero si me vas a preguntar, ya arreglaste tu documento para poder ir a votar, yo te voy a decir no, ¿verdad? Porque, porque, porque yo estoy viendo esta cuestión desde otra perspectiva. Lo que yo te mencionaba, por ejemplo, en el 2010, creo que fue la primera TPS que yo participé y colaboré en el consulado, se hacía una encuesta. Después que llenabas y le ayudabas al connacional a llenarle el TPS, la embajada estaba haciendo un sondeo. La mayoría no quería votar, no estaba interesado. Tampoco uno como voluntario tenía que estar haciendo campañita y decirle, mira, pero tienes que votar, ¿no? Aparte puedes tener unas pláticas con los usuarios, que es diferente del consulado. Pero lo que te quiero decir es que mi experiencia, en su buena mayoría, la gente no está interesada en eso. Ahí es donde viene lo que ahí sí estoy de acuerdo con ustedes en decir de que son los partidos políticos los que deberían de estar haciendo la concientización de que nuestros connacionales ejerzan el voto y que hagan valer esa voz a través del voto. Daniel, no sé, te hago la misma pregunta. ¿No crees que existe ese desencanto todavía
mayor, con otro nivel todavía, superior. Yo creo que hay mucho de eso. Bueno, yo soy uno. No, hasta este momento he decidido no votar. No hacer campaña por el voto nulo como He visto por ahí una campaña, un grupo que está promoviendo el voto nulo. cabal, vea, no hacer campaña por el voto nulo como tendenciosamente me acusaban algunos. eh, y me Buena acusaron la suerte. vez pasada. No, bueno, era Ulises. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero no, yo no tengo preferencia por ninguno de los candidatos en este momento, y a pesar de que estoy un poco empapado de información de lo que está pasando en el país. Entonces, viéndolo desde uno mismo hacia afuera, te digo, hay bastante de eso, el desencanto por un lado, pero por el otro lado también tomemos en cuenta de que ya el salvadoreño que salió del país y se insertó en otra sociedad, no está del todo interesado en lo que pasa en el país. Entonces, ¿qué porcentaje es? No sabemos, ¿verdad? No hay un dato, pero yo creo que haciendo un poquito de trabajo sí se puede movilizar a un buen número de gente para que vote. Ahí insistimos en que es cuestión también de que los partidos trabajen. Ulises. Yo creo que eso de si hay interés o desinterés de la gente que ya está aquí o no, yo no sé si ustedes conocen ese grupo que se llama, las siglas son USEU, es un grupo de muchachos eh, que están hablando que es la nueva generación de salvadoreños nacidos acá, que a mí me llama mucho la atención y yo creo que hay que ponerle mucho coco a eso, que dicen, miren, yo soy salvadoreño, yo quiero votar. Entonces yo creo que depende del círculo donde vengamos. San Francisco, tengo entendido, el grupo, una parte en California, este grupo de muchachos, de hijos de salvadoreños y salvadoreñas, están promoviéndose a votar masivamente en estas elecciones. ¿Vea? Entonces yo creo que depende de donde lo veamos, ¿no? Yo tengo amigos, o un círculo de amigos que pues sí, están así como Daniel, ¿no? De no tener un posicionamiento, pero hay otro sector, hay un grupo de jóvenes y a mí me ha llamado mucho la atención, les doy seguimiento cada vez que puedo, han hecho unos videos clic muy buenos y muy interesantes, que yo creo que sí, o sea, yo lo que siento es que en algún momento no se ha capitalizado el poder que tenemos aquí en el exterior. Pero yo no podría decir, y ahí sí no comparto con Daniel del hecho de que hay mucha gente, sí sé que hay apatía, ¿verdad? Pero también hay un grupo, una nueva generación que se le está haciendo conciencia a poder ejercer ese derecho. Es más, yo estoy en eso, por ejemplo, de que mi hijo, el problema es que muchos de nosotros no han registrado a nuestros hijos para que sean salvadoreños, ¿no? Uno de los problemas que tenían estos muchachos es que ahora ya son mayores de edad, ¿vea? Entonces no tienen, ellos son salvadoreños, pero no tienen documentos salvadoreños. Bueno, hay casos más extremos que ni tan siquiera pueden hablar español, pues no digamos que si no los registran. Pero es pasable, ¿no? Yo digo en cuanto a lo que nos está tocando el tema del documento, ¿no? Entonces, tú tienes que inscribir a tus hijos que han nacido acá en los consulados para hacerlos salvadoreños, ¿no? No es que nosotros sabemos que ya son salvadoreños y les hablamos y les decimos, pero cuando mi hijo tenga 18 años y no tiene un documento salvadoreño, no es salvadoreño, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que también ese es otro punto que tenemos que en esta parte de la documentación, en esta parte del voto en el exterior, el gobierno y las organizaciones deberían también de ponerle mucho coco, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir cerrando ya este conversatorio. Creo que Daniel, pues, quería tocar otro tema como más nacional. No sé, les voy a preguntar a ustedes dos si se dan los madrugones legislativos en Estados Unidos. En todo país del mundo creo que se dan. Quien tiene la correlación
en el Congreso lo hace. Solo que en nuestro caso, los madrugones legislativos están a la orden del día y se repiten Bueno, sobre... en orden de la noche deberías de decirlo. Sí, por eso se llaman madrugones, ¿verdad? Están a la orden de la madrugada, pues va. Y se repiten curiosamente sobre la elección de los mismos funcionarios en algunos de los casos. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de la Corte de Cuentas. Pero a mí me llamó la atención lo que pasó anoche. Tanto que se desvelaron, creo que llegaron hasta como a las 4 de la mañana para pasar todas cosas que al final creo que fue como gastar pólvora en sopa. La primera es reelegir a gente reelegida, ¿verdad? Y ya la Corte, la Sala de lo Constitucional mandó a pedir explicación de esa elección y eso pues apunta a que posiblemente eso va a ser un esfuerzo fallido. Pero la segunda es la ley Mordaza, que se quiere regular la crítica o los señalamientos hacia los candidatos. Eso es lo más ridículo del mundo, el querer coartar la libertad de expresión solamente basado en que es un candidato. Lógicamente, si alguien se somete al escrutinio público y está expuesto al público y está corriendo para una posición pública, lo más lógico es que hayan señalamientos, que hayan comentarios, que hayan chambres, si se quiere, sobre ese candidato. Bueno, pero es que hay una figura delictiva, pues, una constitución de ya sea una difamación o una injuria. Difamación e injuria, pero que tiene sus excepciones, pero que tiene sus excepciones en ciertos casos. Y la jurisprudencia habla, por ejemplo, de los casos de las discusiones en los congresos, ¿verdad? Ellos tienen que tener inmunidad, los diputados o congresistas, para poder hablar libremente cuando están discutiendo los diferentes proyectos de ley. También entre las excepciones doctrinarias está lo de las personas que se han puesto en un lugar de ser conocidos públicamente. Estamos hablando de artistas, estamos hablando de deportistas, y en el otro lado estamos hablando de los políticos. Entonces, es prácticamente absurdo. La otra cosa es que estas leyes cuando las pasan, como llevan la intencionalidad de censurar, van mal elaboradas, llevan una serie de conceptos indeterminados que dan lugar a que cualquier cosa pueda ser considerada difamación o injuria, como vos lo señalabas. Pero lo grave pues es que para mí no he leído la ley, pero más o menos dentro de lo que se comprende, y leí en la página de la Asamblea Legislativa lo que comprende esta ley, quiere limitar el derecho ciudadano de expresarse. Bueno, pero de esto quizás vamos a armar un conversatorio especial para analizar, digamos, la realidad política, legislativa, nacional. No tenemos mucho tiempo, pero te doy la palabra, Ulises, para que hagas un comentario con respecto a esto. Madrugones en Estados Unidos, no sé, o realmente pues no hay nada que criticar, pues los diputados pueden llegar a las 2, 3, 4 de la mañana y realmente están ejerciendo o ejecutando su trabajo. Yo tengo mi diferencia en esa cuestión de los madrugones, ¿me entendés? O sea, ahí supuestamente le critican al presidente de que dijo que no iba a haber madrugones, pero yo creo que algunas veces lo sacamos del contexto. Yo sí creo y no estoy de acuerdo en aquellos madrugones donde vienen, te tiran una ley o una propuesta de ley, no la estudias y la pasas de la noche a la mañana. La dolarización, por ejemplo. Por ejemplo, gracias, la dolarización, por ejemplo, ¿no? En otros donde los magistrados de la sala pues han visto, por ejemplo, de que no ha habido un estudio previo a las leyes, ¿no? El mismo caso de limitar a los magistrados, parece que no hubo un proceso de estudio de la propuesta, ¿no? A esos tipos de cuestiones, pues yo sí te digo, no estoy de acuerdo, ¿no? Yo siento de que tienen que haber muchas más discusiones, ¿no? Los madrugones, pues yo creo que cada ley se lleva su tiempo.
quedará ahí a quien tiene que pedir o rendir cuenta. En cuanto a la libertad de la expresión, pues ese punto para mí es de discutirlo a largo plazo, porque igual aquí en Estados Unidos se dice que hay libertad de expresión, pero ahora tenemos a un Snowden que lo están persiguiendo, por ejemplo, solo porque hizo uso de la libertad de su derecho constitucional, ¿no? Ahora lo están siguiendo. Entonces, si nos vamos a eso, a hablar de la libertad de expresión, yo creo que hay mucho. Yo le decía a algunos compañeros, miren, durante la guerra siempre hubo libertad de expresión, hombre. Si la gente lo que hacía era ponerlos en un voladito por ahí, o los tiraba y los explotaba, y esa era la propaganda, y esa es libertad de expresión, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de la libertad de la expresión va más allá a todo eso que encierra, por ejemplo. Yo creo que ni la izquierda ahorita no tiene control de eso de la libertad de la expresión, pues. Si los medios están siendo controlados por la derecha. Voy a tener que limitar tu libertad de expresión, pues, y el tiempo aquí nos va a tener que limitar. Bueno, men. Bueno, les agradezco, te agradezco mucho. Ulises Miranda nos acompañó esta noche. Daniel Joya, bueno, te dejo, Ulises, para que te despidas de la comunidad de Política Estéreo y en todo caso de los amigos de la Diáspora Opina. Bueno, amigos de la diáspora, amigos de Política Estéreo, pues espero que no sea la primera ni la última que me inviten y no me corran de este espacio. Aquí estaré cuando pues me den la oportunidad y ahí estamos para colaborar en lo que se puede, analizar lo que se tenga que analizar y criticar y darle a César lo que tenga que darle a César en su momento. Gracias. Bueno, pues hoy le damos a Daniel lo que tenga que hacer de Daniel. No, yo quiero agradecerte a vos personalmente, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad, lógicamente a Política Estéreo, y saludar a los compañeros, ¿verdad?, que diasporan. Es una lástima que no pudimos comentar un poquito sobre el lenguaje florido de algunas grabaciones de audio que andan circulando, pero eso dice más o menos de qué tipo de personas provienen y de qué tipo de personas están envueltas en esas cosas. Bueno, tal vez en otra oportunidad podemos comentar al respecto. Claro, para la próxima vamos a analizar quizás un poco, como te dije, la política, la política nacional, legislativa, y nos damos mucho más gusto. Chévere. Bueno, pues entonces les regalo un aplauso a los dos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chéverísimo.